¿o no? Muy bien, está haciendo el ingreso Claudia Valor. Primero que nada, la quiero presentar a Claudia, que es una emoción poder encontrarnos. Eh, Sobre todo porque Claudia la conocí así, y esto me parece que es la buena noticia que nos trae este momento que estamos viviendo, esta posibilidad que nos da Instagram de charlar en vivo y de que haya personas escuchándonos, de hablar sobre lo que nos preocupa, sobre lo que pensamos, compartir ideas. Y bueno, Claudia es la persona que más entrevistas hizo, creo, en Latinoamérica. Así que bueno, la vi muchas veces y con unos simples audios que nos cruzamos, ya nos dimos cuenta que conectábamos lindo y bueno, que teníamos que hacer algo. Así que bienvenida, Claudia, un placer que estés en este Gracias. espacio que también es tuyo. Bueno, gracias, Nico. Es la primera vez que voy a estar desde el lugar de invitada, así que yo te agradezco, porque la verdad que te ubica en un lugar diferente, ¿no? Es como que hay algo de lo que uno va a hablar, quizás que conoce, quizás que ha experimentado, pero a la hora de decirlo, de ponerlo en palabras, bueno, se genera ahí una cuestión del pensamiento que quiere regular lo que va a decir, lo que no va a decir, y en un tema tan importante como el de las emociones, ¿no? Este, Sí, este espacio me genera cierta adrenalina, no te lo voy a mentir, cada vez que tengo que ponerme a presentar a algún grupo o que preparo mis presentaciones, estoy con esa ansiedad producto de una adrenalina especial, o sea que mis mecanismos de defensa empiezan a actuar de antemano, ¿viste? Danger, me están dando ahí un poco la pauta de que algo, bueno, va a suceder. Pero es una linda adrenalina, ¿no? Hay adrenalinas que no son sí. lindas. Claro, lo lindo de esto, digamos, es ponernos en el plano de conversación, ¿no? De un crecimiento que es colectivo, de un pensamiento que se va construyendo entre nosotros, entre la gente que va apareciendo. Hoy llegamos a trabajar el campo de las emociones, pero bueno, hoy venía pensando que la primera charla fue reinvertirse como docente. Después hablamos del juego y ahora hablamos de las emociones y de alguna manera todo esto va a estar conectado en esta charla, ¿no? Porque nosotros vamos a hablar un poco bueno, primero hacer como una introducción de qué es una emoción y cómo la viven los niños, cómo la vivimos los adultos, pero también cómo nos esperan estas emociones en esta próxima vuelta a clase, cuando tenga que ser, y en estos encuentros que son tan esperados, ¿no? Ya te digo que en primero le quiero mandar un beso enorme a mi primo que está viendo desde Barcelona, así que también me emociona que haya aparecido ahí el Tati, así que un beso grande. Que bueno, allá ya nos están avanzados respecto a la vuelta, porque creo que tienen otra apertura, ¿no? Hacia el mundo externo, digamos. Están como retomando esas actividades y creo que lo emocional se acomoda, ¿no? Siempre y cuando Claro. tengamos defensas como para poder hacerlo. La verdad que cuando me dijiste las emociones, dije, bueno, qué recorrido, qué será interesante abordar, ¿no? Desde este plano. Vos sabés que yo estoy en el campo de la educación hace muchos años, pero hace otro tanto que estoy en el campo de la psicología y soy una psicoeducadora, no soy pedagoga, pero soy una psicoeducadora. Imagínate que la psicología me atraviesa como humana, y bueno, y la educación me apasiona, así que siempre que estoy en el campo de la salud, la educación interviene y viceversa. Cuando estoy en el campo de la educación, la salud acompaña algunos procesos de comunicación y de relación con el alumnado más que nada y con mis colegas, ¿no? Así que bueno, el tema de las emociones es un tema que últimamente ha tenido mucha, a ver,
se está trabajando mucho al punto tal de que en los planes, en los programas, en el área curricular, se ha incluido en los últimos años, juntamente con la ESI, ¿no? Con la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque las emociones están cargadas de subjetividad, o sea, todos tenemos emociones, ¿no? Hay emociones que son muy instaladas desde que digamos, desde un cerebro muy antiguo, que es el cerebro reptiliano, que maneja emociones como la ira y el miedo, que tienen que ver con la defensa del hombre en el mundo en el cual estaba conviviendo, ¿no? Como una defensa casi animal. Pero hay otras emociones que van apareciendo a medida de que el hombre va evolucionando en este mundo y se va convirtiendo en un ser social. La emoción es un estado mental que surge así de manera natural y espontánea. No tenés que hacer ningún esfuerzo para que aparezca, no hay un esfuerzo consciente, ¿viste? Y es un estado afectivo, qué sé yo, de pronto viene acompañado de cambios fisiológicos, de cambios orgánicos, endocrinos, y el origen es innato, pero siempre van a estar influenciados por el medio y por la experiencia. Las más Claro, básicas, en este momento, ¿cómo? en este momento digo, justo ahí escribía una docente preguntando cómo acompañar las emociones para los chicos, digo, para no olvidemos desde la distancia, digo, como para retomar esto, digo, en este momento vivimos un medio que está totalmente atravesando, ¿no? La situación personal, familiar, ¿no? No solo la escuela, me parece como que vamos a algo más amplio, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Sí, siempre las emociones nos atraviesan, porque somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, de pronto, hay determinadas situaciones disruptivas para el hombre y la mujer, para el ser humano, que hacen que la emoción aparezca. Eh, Como te decía, hay emociones que son básicas, que las conocemos todos y sabemos de qué hablamos cuando hablamos, y que las reconocemos muchas veces, algunos más, otros menos, pero que tienen que ver, esas emociones aparecen y se manifiestan de acuerdo a cómo ese niño, esa niña fue subjetivado en esos primeros años de vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los niños que van y niñas que van a las instituciones, los docentes que formamos parte de los equipos institucionales, estamos cargados de un componente emocional. Sea cual fuera, en este caso es algo que estamos viviendo todos como sociedad y como mundo, pero no a todos lo emocional nos atraviesa de la misma manera. Algunos tendrán más recursos para vivir el aislamiento de una manera, con alegría, de manera divertida, con paciencia, de manera sorpresiva y para bien, y otros lo vivirán con tristeza, con bajón, con angustia, con enojo, y quizás son las mismas situaciones que atraviesan a esos sujetos, pero cada uno va a responder emocionalmente de una manera diferente. Entonces, qué sé yo, uno como docente, en principio, creo que tiene que generar un espacio para poder, reflexionar acerca de qué está ocurriendo en uno mismo frente a este tipo de situación social y sanitaria que nos toca atravesar. Este aislamiento del que todo el mundo habla, este mundo interno que es quedarse en la casa y tener que dejar de lado el mundo externo al cual estamos habituados a vivir. Hay muchos que dicen, estando en casa, la verdad que no tenemos problemas como familias. Es más, muchos hasta dejaron sus espacios terapéuticos porque están como en cierta armonía. Y claro, ¿por qué? Porque el hogar, la casa, es como, para algunos autores, es la tercera zona de protección, de refugio, que tiene el ser humano. La primera es el vientre materno, la segunda son el sostén de quien cría ese niño, ese bebé, y el tercero es el hogar, que le da el marco de seguridad. Vos estás adentro de tu casa y nada puede pasarte, o sea, esa es la sensación. Te pueden pasar un montón de cosas, pero buenas y malas, pero digamos, la casa como refugio es un lugar que te va a dar esa protección
bueno, que todo ser humano necesita para encontrarse en un estado de equilibrio, si se quiere. Por más que pasen cosas malas adentro de la casa, ¿sí? Pero es el refugio, ¿tá? Entonces, este tema de poder reflexionar acerca de qué nos está pasando a nosotros como adultos docentes, educadores y educadoras que estamos, bueno, en este momento quizás entrando en una etapa de, no me quiero meter en lo educativo porque hay mucho de esto y se habla muchísimo de esto, que los maestros estábamos muy histéricos, muy nerviosos, con una carga horaria tremenda, dejando de lado el hogar para poder darle al trabajo. Y yo creo que hoy estamos en otra etapa, algunos más que otros, ¿sí? En una etapa de reflexión. Y en esta misma etapa de reflexión, cuando todavía sigue la incertidumbre de si vamos a volver o no vamos a volver a las escuelas, hay algo que los educadores deberíamos comenzar a hacer, que es reflexionar acerca de nuestras propias emociones. Porque cuando volvamos a las escuelas, no vamos a poder llevar adelante la tarea de enseñanza de estas áreas intelectuales como matemática, práctica del lenguaje, ciencias naturales, las áreas básicas de enseñanza, sino que creo que vamos a tener que hacer un trabajo desde el área psicoeducativa, donde vamos a tener que tratar de contemplar, bueno, esta realidad que pudo atravesar a cada niño o niña de manera diferente y de qué manera me voy a preparar yo para poder contener y sostener, escuchar, acompañar los procesos individuales de cada uno de esos niños, puedan volver a incluirse dentro del espacio que dejaron hace, en este caso, 90 días y seguramente que va a ser el doble. ¿Y de qué manera puedo yo acompañar a estos niños si no estoy en equilibrio? Entonces, lo primero que uno como docente tiene que empezar a hacer y como sujeto, no como docente, como persona, ¿no? Es, bueno, revisar, a ver, generar un espacio para poder autoconocerme, autodescubrirme, a ver qué sucedió conmigo, ¿no? Hago foco en mí misma para ver, o en mí mismo para ver qué sucedió conmigo en este periodo de aislamiento. Poder regular estas emociones, o sea, si yo descubro que estoy en un nivel re top, re arriba, de rabia, de enojo, porque lo económico, porque a mi marido no lo aguanto más, porque los chicos, porque no puedo con la demanda de todo lo que me está pasando en casa, o al revés, a mi esposa o a mi mujer, qué sé yo, no la aguanto más, entonces, bueno, tengo que empezar a trabajar en esta regulación que se llama la regulación emocional, tratar de poder poner cierto equilibrio en esos estados que están desequilibrados. Que por ahí, bueno, también se manejan en el tiempo, ¿no? Bueno, si no la tengo, tendría que empezar a trabajar sobre la empatía, el poder entender qué le pasa si tengo hijos o hijas en casa, qué le puede estar pasando, poder ubicarme en ese lugar del sentir, del pensar, del otro, para poder comprenderlo, para poder entenderlo y para poder generar también herramientas para que el ambiente en el cual yo estoy conviviendo con este entorno sea mucho más saludable. Y fundamentalmente desarrollar espacios de comunicación donde pueda hablar de lo que siento, de lo que me pasa y a la vez escuchar, fundamentalmente escuchar, comprender, expresar las ideas o los pensamientos o lo que me hace bien o mal del otro, reconocer todo esto, ¿sí? En la medida que un docente no pueda llevar esto a cabo, esta autoobservancia, esta mirada interior, es muy probable que cuando vuelva y regrese a las instituciones, que haga y vaya directamente a la parte cognitiva, porque ahí es donde se quedó, no hubo ningún proceso interno de autoevaluación y de mirada hacia uno mismo. Entonces, Sí, bueno, me parece que ahí, claro, es también como una cierta seguridad, ¿no? Entonces,
me parece bueno, pasa un poco por un tiempo de trabajar también el conocerse, ¿no? Porque nadie puede amar algo que no conoce, ¿no? Entonces, conocerse para saber qué es lo que a uno lo afecta, primero por el entorno en el que vive, ¿no? Me parece que primero hay que empezar por ahí, ¿no? A veces vamos tan rápido, como te decía la otra vez que charlábamos, que nos perdemos el paisaje, ¿no? Y hasta nos desconocemos con quienes vivimos, porque estamos tan pendientes de lo que nos está pasando que en realidad no terminamos ni de trabajarlo ni de generar esa empatía que vos decís. Ahí comentaba, por ejemplo, una mamá que un profe, Fede, bueno, que estuvo en la última charla, logró conectar, esto respondiendo a una docente que consultaba por cómo acompañar a los chicos, logró conectar con un alumno a distancia, eh, pero de forma individual. Me parece que hay algo que tiene que ver con esto de apreciar la unicidad de los chicos, ¿no? Como en qué buscar en ellos algo que sea característico de ellos y desde ahí tratar de llegar, tratar de conectar, tratar de ver cómo está. Y a veces esto no tiene que ver con ir directamente al punto de te sentís mal por esto, sino de generar un espacio en el que el docente empiece a establecer otro tipo de relación, otro rol con ese niño, con esa niña, para que esos chicos empiecen a adquirir estas habilidades, ¿no? Porque creo que tenemos que avanzar primero tendríamos que mirar la raíz de las historias, ¿no? De cada uno, como decíamos, las emociones están independientemente de lo que vivan, seguramente hay emociones que no son buenas, que viven chicos en situaciones muy difíciles, pero desde la escuela me parece que hay habilidades que se pueden empezar a acompañar, a trabajar, o espacios que se pueden empezar a dar que no deberían nacer de un problema en el recreo y lo vamos a charlar, ¿no? Me parece que esto que decís vos, desde dónde comenzamos a trabajar estas emociones, esta necesidad de hablar, esta necesidad de decir lo que me pasa, creo que todos en algún momento somos conscientes o no de que salimos a la calle y la situación que vemos nos asombra, imaginemos, no sé, a un niño, ¿no? Cómo lo vive. Y hay mucho, me parece, que tiene que ver también, Claudia, que es súper interesante lo que estás diciendo, que es de ver a los chicos también, me parece, con los ojos abiertos, ¿no? Como empezar a intentar pensar como ellos, o intentar ver como ellos, o ponerme en el lugar de ellos, que es esto que decís de la empatía, y también saberme yo, adulto, que necesito también que me cuiden, ¿no? Hay necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, el maestro cuida, ¿y quién cuida al que cuida, ¿no? Bueno, el directivo cuida al maestro, ¿quién cuida al directivo? Es toda una vuelta, pero digo, de alguna manera todos necesitan ese espacio de sentirse cuidados, de sentirse emocionalmente queridos, ¿no? Hay algo que se llama la nutrición emocional, que es, digamos, cómo alimento la autoestima, ¿no? Si una persona tiene autoestima baja, nunca nada va a ser suficiente, ni lo que pase va a ser bueno, ni nada va a terminar de conformar. Entonces, esa autoestima se va alimentando con amor, con abrazo, con el tiempo con los padres, y a veces cuando los padres no tienen buenas relaciones con sus hijos, porque sabemos que las historias y las vivencias son muchísimas, bueno, el docente tiene que saber y tiene que creérselo, porque es verdad que tiene un rol increíble para conectar con los pibes y hasta para cambiar muchas vivencias que ellos están llevando adelante, ¿no? Entonces me parece que es muy importante lo que decís, nosotros los adultos tenemos que prepararnos mucho eh, para poder contener y tenemos que primero trabajar lo nuestro, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo nos está afectando? Y estas frustraciones que tenemos, que bueno, que son parte de la vida, ¿no? Como de alguna manera son las que después nos dan resiliencia, ¿no? Como decir, pasamos estos momentos y bueno, con esta fortaleza aprendemos algo, ¿no? Eh, Me parece que es un momento para mirar con ojos de niño también. Sí, yo creo que sí, o sea, a ver, hay acciones que podemos llevar adelante los docentes y las docentes que son muy importantes para la vida de un niño. Un niño por ahí se va a olvidar de lo que aprendió en ciencias naturales, de lo que no se va a olvidar es de la caricia que esa maestra de ciencias naturales le dio en el momento en que él estaba con un sentimiento de desamparo. Entonces, el amor, el cariño, el afecto son emociones, porque esto forma parte de lo emocional, que no todos los docentes están preparados para dar, porque también lo emocional es una construcción subjetiva. Entonces, en esta construcción no sabemos por qué cada uno de nosotros elegimos la profesión
no cada uno de nosotros, sino no sabemos por qué la totalidad de los docentes eligen ser docentes. Hay una gran variedad de causas por las cuales eligen esta profesión. Y desde el amor, o sea, a algunos les gustará enseñar y a otros les gustará amar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces, cada uno habrá elegido y en esa elección se generan diferencias, porque si hay algo que el niño y los jóvenes necesita, es el cariño, es el afecto, la contención. Isabelino Siede, que es un fenómeno, lo admiro muchísimo, él dice, el docente tiene la gran posibilidad de darle a un niño o una niña o un joven el espacio para entender que en el mundo no todo es malo, porque es lo que va a decir que no todas las infancias son felices, ¿sí? Entonces, un maestro tiene la posibilidad de mostrarle que en la vida hay otras cosas, aparte de lo que puede estar viviendo en su hogar. Entonces, esa función docente que se ve en cada uno de estos maestros y maestras que se esmeran por llegar, como vos decís, y se angustian muchísimo por no poder llegar a esa niña, ese niño en particular, para que ellos aprendan, porque hay maestros muy responsables que quieren llevar adelante, más allá de todo lo que pase, su obligación y su enseñanza. Entonces, yo lo que creo es que en esta función, en este acto de amor, muchas veces el maestro, la maestra quedan desvalidos, los profesores quedan desvalidos, quedan como vacíos, porque es tanta la entrega, que muchas veces ese mismo docente que hace esa enorme entrega en las escuelas, llega a la casa vacío y le queda poco resto para su propia cría, para su propia familia. Entonces, había una carta una vez que leí que decía, era como un decálogo de ser hijo de maestro, ser hijo de maestro. Claro, Realmente claro. se parece, porque muchas veces el hijo de maestros está mirando cómo su madre o su padre dedican el tiempo a otros niños del universo y se lo restan a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la profesión del docente. Es un docente que está más allá de todo lo que pueda acontecer. Y eso emocionalmente genera, vuelvo a repetirte, una especie de vacío que termina saturando y termina estresando. Y este estrés tiene que ver con un agotamiento psíquico que afecta a lo físico, porque lo emocional es cerebral, o sea, el corazón, uno dice, ¿dónde pongo el amor? En el corazón. No, lo pones en el cerebro. Lo que pasa es que cuando vos sentís amor, el cerebro te está ahí dando la señal, el sistema límbico te dice, guay, mirá que te está gustando, estás enamorándote, y qué sé yo, y entonces el corazón te empieza a latir más fuerte. Entonces vos creés que el amor nace del corazón, en realidad nace del cerebro, donde ahí tenemos un sistema lleno de neuronas, ¿no?, que están interconectadas y que va para cualquier lado el amor. O sea, vos te podés enamorar. Había un profesor mío que decía, que el amor, ¿cómo era? Bueno, no importa lo que decía, pero lo que quería decir es que uno se enamora y que cuando se le cae el velo del amor, se da cuenta Claro. de quién se enamora y dice, yo me enamoré de él. No puede ser. Es como la etapa de Claro. enamoramiento y el amor, ¿no? Que llega después. Pero con esto que decías, me acordaba de una frase que es, dejen el alma en la profesión, pero no la vida, ¿no? Como que la vida está en la casa. Y si uno en la casa no está bien o las cosas le está contando, es difícil que después pueda estar bien en el resto, ¿no? Hay una maestra escribió algo muy lindo que dice, quizás todo el tiempo vale la pena hacer ese trabajo desde lo emocional, pero hoy con el aislamiento quizás haya que hacer un duelo entre lo que esperábamos de este año y lo que nos toca. Hay un poco que hablar también de los propósitos, los objetivos que uno a veces, un maestro se pone, que también pueden generar, ¿no? Como una cierta angustia, si el objetivo es muy lejano a lo que estoy viviendo ahora, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que la autoexigencia
¿eh? Uno siempre es autorreferencial, ¿sí? Y cuando los maestros tenemos un ego muy elevado, hay un narcisismo fuerte, no cualquiera puede ser docente, ¿eh? Y en ese narcisismo muchas veces nos instalamos y esperamos que el mundo de la niñez, de los jóvenes, respondan en la medida de nuestra autoexigencia. Y cuando eso no ocurre, aparte de echarnos la culpa de que no lo hicimos bien o que no pudimos llegar a ese alumno o que no alcanzamos nuestros propósitos, eh, eh, es como que nos sentimos frustrados y muchas veces hasta nos enojamos con aquellos alumnos que no pueden. Porque, a ver, no todos ya sabemos que estamos frente a un mundo muy heterogéneo, ya hablamos de la diversidad, o sea, esos son términos que si bien por ahí conscientemente no se tienen incorporados se los piensa, se los describe, pero no se los tiene internalizados. Seguimos mirando a los grupos con un nivel de homogeneidad donde todos tendrían que poder a la altura del que quizás tenga más condiciones o tenga un desarrollo intelectual un poco más elevado en una o en otra área. El tema es que nuestra mirada, como vos decías, la mirada es muy importante, la mirada del maestro, tiene que tener la suficiente capacidad de distinguirse, porque la mirada no es solamente puesta en los otros, la mirada tiene que estar puesta en uno primero. Entonces, ¿qué nivel de autoexigencia tengo? ¿Esto es lo que quiero esto es lo que quiero para mis hijos, para mis alumnos, bueno, para los niños, para los jóvenes? ¿Esto es lo que quiero realmente? ¿O quiero respetarlos en esta individualidad? Cuando no podemos hacer esa disociación entre mi propio yo, en lo que yo exijo a mí como persona y lo que le estoy exigiendo al que me rodea, entonces entro en un nivel de frustración elevadísimo, que emocionalmente, depende de la experiencia y de cómo haya sido mi vida en esos primeros años de vida y demás, va a dar una respuesta emocional que muchas veces hasta podemos llegar a perder el control en nuestros sentimientos y en nuestras demostraciones y en nuestras palabras. Entonces, uno no se da cuenta de la magnitud del daño que puede causarle al otro por un gesto, porque la gestualidad es parte de lo emocional, o sea, cuando nosotros nos da vergüenza algo porque nos hacen un halago, es muy probable que nos sonrojemos o no sé, nos vemos a alguien que nos genera una imagen de miedo y empezamos a sentir palpitaciones. Todos esos cambios fisiológicos tienen que ver con lo emocional. Entonces, cuando algo no lo podemos poner en palabras, yo digo, siempre hay que poner en palabras lo que nos pasa. Capaz que no tenemos a muchos que nos escuchen, pero poner en palabras también significa poder escribir esto que me pasa. Entonces, el poder escribir genera que el proceso del pensamiento tenga un lugar en mi cabeza y pueda comprender qué me está ocurriendo emocionalmente. Cuanto más me conozca, seguramente mi ego va a seguir estando, pero va a ser un ego con otro tipo de regulación. Y esto es lo que necesitamos. Esto mismo que le pasa al adulto le pasa al niño. Y al niño, peor, porque el niño es naturaleza plena. El niño se manifiesta como siente, como quiere, como le gusta y como le queda. ¿Sí? Y esto tiene que ver con su entorno familiar, sí, tiene que ver con su entorno familiar, pero cuando un niño ya está en quinto, sexto grado de una escuela, ya tiene una trayectoria como para decir, ¿dónde aprendió esto? ¿No? Bien, no podemos decir que lo emocional solamente se teje dentro del hogar cuando un chico está en la escuela secundaria. Hay una trayectoria educativa que de alguna manera lo marcó, con la injusticia, con el sentimiento de inferioridad, porque siempre se sacó bajas notas, porque el esfuerzo que hizo no fue reconocido. Bueno, le pasan muchas cosas al humano en esta trayectoria educativa. Sí, pienso que, y ahí el maestro tiene una oportunidad, ¿no? También se puede como tener la lupa, ¿no? De poder ver esas cualidades de los chicos, esas cosas buenas, porque pareciera que si no sos bueno para dos áreas, por lo menos en el primario, si no sos bueno para la práctica del lenguaje y matemática,
pareciera que vas a tener un paso por la escolaridad malísimo, ¿no? Y ahí se pierden capaz que un montón de habilidades que son buenísimas de los pibes. Digo, esto por ahí es un tema más largo de charlar, pero entra referido a la autoestima también, ¿no? El docente puede destacar algo de esos chicos que seguramente al destacarlo no se lo olvidan más, ¿no? Yo estoy viendo un montón de experiencias desde mi cargo de docentes que se están acercando a los pibes de maneras increíbles, ¿no? Frente a la distancia, no sé, leyéndoles un libro en el patio de su casa, mandándoles un audio de ánimo. Me parece que hay posibilidades de cambiar o de acompañar, no sé si de cambiar, pero más bien de acompañar esta angustia que muchos chicos están viviendo, pero dándole el lugar al niño que merece, ¿no? Como al niño del presente, no al niño que es un futuro adulto, ¿no? Como se decía antes de alguna manera. Al niño del presente de hoy que quiere opinar, que quiere criticar, que siente mucho. Me parece que el maestro tiene que creer esto firmemente, pero también tiene que saber que tiene que prepararse para esta vuelta que estamos hablando, ¿no? Que va a ser emocionalmente muy fuerte, y para esto que tiene que vive en su casa, que tiene que llevar adelante, y a veces yo me quedaba pensando, ¿no? Y están mis viejos presentes también acá viendo la charla, a veces uno, por ahí como hijo, yo me planteo, nunca le pregunté a mi viejo, viejo, ¿qué cosas te preocupan? O viejo, ¿qué cosas te hacen feliz? ¿No? A veces ni con el que tenemos cerca podemos lograr, no sé si empatizar la palabra, ¿no? Porque uno tiene un amor impresionante a sus viejos, pero digo, conectar con lo que le pasa al otro, ¿no? Como que a veces nos cuesta dar ese paso. Entonces, primero, ¿cómo trabajar? Me pregunto, ¿cómo un docente que está escuchando ahora esto y se siente mal, se siente que está muy sensible, se siente que trae sus problemas y los tiene muchos docentes que me transmiten que hay problemas con la pareja, bueno, que el encierro y que el no poder trabajar constantemente y por ahí empiezan a trabajar y se les frena el laburo por los hijos o por lo que fuera. ¿Cómo hacer para trabajar estas emociones que terminan repercutiendo también en la casa, ¿no? Que al fin y al cabo, si en la casa están mal, como que algunos cables se empiezan a enredar para todos lados, ¿no? Sí. Yo creo que en estas, a ver, no soy de dar consejos, pero sí creo que la sensación de ahogo y de malestar no me deja enfrentar las cuestiones de la vida. Creo que tengo que pedir ayuda a un profesional de la salud. Ahora, si lo que me está sucediendo, y como pasa con muchos grupos de docentes, lo que me está sucediendo tiene que ver con mi ámbito laboral, lo puedo reconocer, y tengo un grupo de compañeros y compañeras con los cuales sé que puedo hablar, con los cuales sé que me puedo identificar y que puedo encontrar salidas creativas a partir de la charla, de la escucha, del compartir, del darme cuenta que hay algo que me está atravesando a mí, pero también al otro. Yo creo que propiciar esos espacios, generarlos, los equipos de gestión directiva que puedan generar este espacio también, involucrándose desde este estado, ¿no? Porque a veces estar en un cargo directivo te ponen te ponen una soledad, entre comillas, ¿no? Donde también sos parte de lo mismo. O sea, yo digo, los docentes somos parte de la realidad que está viviendo el alumnado, que están viviendo las familias, porque todos tenemos en cierta o mayor o menor medida los mismos sentires, como dije al principio. El tema es que hay sentires que son específicos de nuestro trabajo o de nuestra familia o de nuestra problemática económica por ahí. Entonces, creo que si esto nos supera, tenemos que pedir una ayuda. La humildad de darnos cuenta que necesitamos un apoyo de alguien que pueda abrirnos la mirada o darnos la posibilidad de ver el problema desde otro lugar, es muy saludable, es muy saludable. Ahora, vuelvo a repetirte, creo que en estos casos lo mejor que nos puede pasar es empezar a comunicarnos, a formar redes de encuentros, a tomar un mate por un mate virtual y a tomarnos media hora por día o 40 minutos por día para encontrarnos con aquellos que están sufriendo de la misma manera o parecida a la que sufrimos nosotros, ¿no?
Me parece que ese es un buen... Y por el otro lado, creo que estaría bárbaro que el Ministerio de Educación de la Nación les brindara, nos brindara a todos, ¿no? Como estos espacios de autoconocimiento, de regulación emocional, de comunicación, bueno, de desarrollo social, para hacer un trabajo preventivo para cuando volvamos a las aulas, porque quien no pase por esta autoobservancia seguramente va a volver al aula como si nada hubiese pasado y va a olvidarse que ahí en cada banco o en cada mesita de jardín va a haber un niño, una niña con una realidad y una vivencia diferente a la cual no van a poder aportar nada. Y la verdad que la idea es que los docentes podamos aportar, podamos acompañar este proceso de vuelta al exterior. Porque aparte la vuelta al exterior para los niños y las niñas genera mucho miedo. Hay niños que no Claro, quieren sí, salir sí. de la casa, ¿sí? Entonces, y hay niños que han tenido trastornos de ansiedad, o sea, no digo todos, pero hay una predisposición genética que hace que ese niño, esa niña o ese joven esté padeciendo un trastorno de ansiedad o esté padeciendo terrores nocturnos o empiece a tener una regresión a conductas que ella había superado o que tenga, no sé, situaciones de autoagresión en la adolescencia, de aislamiento de maltrato hacia los padres. Entonces, todo este tipo de conductas son realidades, pero no están pasando en todos los niños. Sí, lo que en la mayoría de los casos ocurre es esta necesidad de quedarse en el seno del hogar, porque estas posibilidades de salir a la calle, yo creo que hemos salido a la calle y hemos visto muy pocos niños y niñas en nuestra sociedad. O sea, es como que es mejor quedarse en casa, ¿no? Aparte de todas estas cuestiones pulsionales de muerte del coronavirus y que si te agarra y que si no te agarra y que los abuelos se van a morir y quién se va a morir y quién se va a quedar y que si me enfermo. Entonces, estas resistencias a la vuelta a la escuela también van a aparecer. Y también van a Sí, aparecer en nosotros como docentes, porque también vamos a ir con esa carga de temor, ¿no? Que nos va a o sea, emocionalmente aparece el temor, no vamos a decir que vamos a tener miedo o pánico, tal vez sí, pero un cierto temor al contagio y exacerbando cuidados o comportándonos corporalmente de una manera a la que no estábamos acostumbrados. sí, Entonces, esa incluso social es una realidad, ¿no? Incluso pienso, Claudia, que más allá de todos esos aprendizajes que están teniendo los docentes de trabajar a la distancia, ¿no? Y que ojalá puedan estar escribiendo estas vivencias, porque la verdad que es un momento para dejar asentadas las prácticas, ¿no? Y lo que fueron haciendo. También el volver y cómo volver va a requerir de una adaptación, ¿no? De una inteligencia de poder adaptarse a esto que viene de alguna manera. Eh, que tampoco estamos preparados del todo, que tampoco sabemos cómo va a ser del todo, eh, pero no, vamos imaginando o vamos pensando, y bueno, este docente que tiene que contener también tiene que empezar a ver cómo se encuentra frente a una escuela distinta, porque no vamos a volver a una escuela igual, ¿no? De alguna manera. Y otra cosa que me quedaba pensando en esto que vos decías, es que un maestro puede volver y enseñar un montón de contenidos, pero desde lo emocional hay valores que se aprenden que uno puede arrepentirse de aprender un contenido que no le sirvió para algo, ¿no? Pero de los valores uno no se puede arrepentir. Uno no se puede arrepentir de ser solidario, de dar una mano, de escuchar al otro. Me parece que esto que yo te decía, ¿no? De empatizar con los propios padres, con la propia casa, y lo planteaba como una pregunta que nos hacemos todos, le decimos a nuestros viejos que los queremos, porque a veces siempre esperamos como del otro, ¿no? Algo. Les preguntamos qué les preocupa, les preguntamos cuáles son sus sueños. Bueno, muchas veces no. Y tal vez a los chicos también haya que empezar a darle herramientas que son habilidades, no es que, bueno, voy a trabajar valores y así al aire, ¿no? Sino dentro de mi proyecto, dentro de mi trabajo, cómo puedo enseñar a empatizar de alguna manera, ¿no? Y si te parece, Clau, quería leer algunas cosas que fueron compartiendo, porque escribieron un montón de cosas hermosas por acá, algunos docentes. Hay que fluir con la vida y aceptar lo que pasa y confiar. Acá Nazaret, que también Escuela Montessori, escribe, resignificar con creatividad, creo que es la clave para este año.
Cada niño es una oportunidad para aprender a amar a los chicos. Contar, narrar, cantar, bailar es lo que necesitan en la vuelta, celebrar y charlar mucho. Yo, mira, a la vuelta a mi cole, ya dije, un día vamos a jugar todo el día. No sé cómo será, los chicos seguramente se van a ingeniar las reglas para que podamos jugar, porque ellos son muy creativos, pero que vamos a jugar, vamos a jugar. La valoración es fundamental en los niños y más allá de la tarea deben ser escuchados. A algunos les cuesta más que a otros flexibilizar ante lo inesperado. Claro. El regreso deberá ser recreativo y crear un puente hacia el conocimiento trabajando en equipo. Qué bella conversación. Tal cual es importante sostenernos. Los docentes de todos los ámbitos deben estar en cuidado, un espacio de reflexión. Cuando hay violencia y conflicto, eh, genial todos los aportes. Bueno, mucha gente participando y dando su opinión muy linda. Noto a los niños con las caras apáticas, sin ganas, a veces se me va corriendo, de levantarse de la cama, me preocupa. Me imagino por ahí la experiencia de una mamá, ¿no? Sí, 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 sí. Es que bueno, el tiempo va generando bulia, ¿no? En muchos chicos es como que no tienen ganas de hacer nada, ya se cansan de Zoom, lloran porque no quieren aparecer en Zoom, no quieren esas reuniones. O sea, hay un gran abanico de comportamientos que a veces son motivo de consulta y otras veces la misma familia lo puede ir sosteniendo y lo sacan adelante, ¿no? Yo creo que lo importante en estos casos es no simplificar, o sea, no poner no sé, cuando hablo de simplificar, se me viene a la cabeza, viste, que a veces en las aulas vos te encontrás con, bueno, ¿cuáles son los acuerdos? Ahí que hablaron de los conflictos dentro del aula. No molestar al compañero, no sacarle los útiles, no hacer esto, no hacerle lo otro. En el parque ser generoso, todas estas cosas que ponemos a veces los maestros en las aulas. Bueno, yo creo que eso no se puede simplificar. No todos los niños van a reaccionar violentamente y no todos los niños van a hacerlo amorosamente. Hay una gran gama de colores, hay un espectro enorme de formas de vincularse con los demás. Como también estas cuestiones que a veces aparecen, nada, con estereotipos de emoticones, la carita feliz, la carita triste, la carita seria. O sea, creo que ese tipo de simplificaciones no tienen que ver con lo emocional. Lo emocional es más profundo, entonces tiene que haber una reflexión de equipo docente, tiene que haber una reflexión de familia y docentes, para poder acompañar a estos niños que en silencio padecieron la cuarentena y la están padeciendo. En Sí, silencio, claro que, y porque claro que eso, ellos sin la posibilidad de salir como nosotros por ahí a hacer una compra o algo, más encerrados, mucho más encerrados que nosotros, ¿no? entonces, La otra vez en la última charla, el profesor Federico, que hablamos de juego, habló de la actitud lúdica, ¿no? De la vida como un juego. Y me parece que el juego libre, para poder elaborar toda esta vuelta, también va a tener que estar muy presente, ¿no? Que no es algo solo de jardín. sí, lo que pasa es que al pensar, o sea, yo creo que hay que salir creativos. Cuando volvamos a las instituciones hay que correr un poquito todos estos contenidos que nos desesperan, ¿no? Que es lo que más que nada en primaria ocurre esto y en secundario por ahí. Pero correr de lado estos contenidos y darle lugar al juego, darle lugar a estos encuentros de comunión, donde aparece la palabra, donde aparece la escucha, donde aparece la opinión, la Sí, discordancia. dejar de correr, ¿no? Como decís, Ah, correr los contenidos y dejar de correr también, ¿no? Como que dejar de siempre correr, hacer esta gana de... juegos que tienen que ver con el desarrollo emocional, con el encuentro con el otro, trabajar la música, la danza, bueno, la educación física, como trabajar todas las áreas que forman parte y también la educación sexual integral como parte de un cuidado del cuerpo en el medio externo a la casa, que es la institución educativa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que organizar un plan de vuelta a la escuela, pero no un plan desde la organización solamente de quiénes van a ir, quiénes se van a quedar, a cuántos metros se van a sentar, llevan barbijo, no llevan barbijo. No, no, ese plan no me refiero, eso lo hará el Ministerio de Salud y de Educación.
el plan que tenemos que armar los docentes, para mí, tiene que ver con todas estas cuestiones que hacen a cómo acompañar a estos niños y a estas familias, niños, niñas y familias en la escuela, realizar acciones conjuntas, por ejemplo, esto favorece la autonomía de los niños y permite que se expresen, que se respeten, que puedan decir lo que les pasa. Esta disponibilidad del corporal del maestro, esto que vos decías antes, ¿no? Estoy dispuesto, estoy acá atenta a intervenir en el momento que vos necesites, acompañar con la palabra, con la escucha, darle un lugar a eso que me quiere decir a través de su gesto, de su posición corporal, porque el cuerpo también habla en las emociones. Bueno, favorecer esto que se llama la alfabetización emocional, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre. La alegría no es amarilla porque el sol es vida y viva la alegría, no. La alegría es alegría y el enojo no es rojo, ¿eh? Y el miedo no es negro. Los colores no tienen nada que ver con las emociones. Entonces, si me siento alegre, llamemos a las cosas por su nombre porque de eso se trata la alfabetización de las emociones, ¿no? Claro, Y bueno, también sí, esto de conocer las emociones, Clau, me parece que es crear también como decían ahí, ¿no? Una inteligencia emocional que seguramente también es una capacidad para la vida, ¿no? Me parece que el que logra tomar esa capacidad, esa inteligencia para ser una persona positiva, para ser una persona que está atenta al otro, que puede empatizar con el otro, que puede hacer el bien, me parece, o me la juego, o quiero creer que le va a ir mejor. Y cuando digo le va a ir mejor, no hablo de a dónde va a llegar o si quiere ganar más, sino me refiero a que va a ser feliz, ¿no? Me parece que esas son las cosas que verdaderamente dan felicidad. Y sí, a sí, eso tenemos que apuntar, y eso también son habilidades que los chicos pueden ir tomando, pueden ir creando, ¿no? Más allá es que de, justamente de su personalidad. la inteligencia emocional es una de las tantas inteligencias que conocemos que existen. Si es una inteligencia, entonces se puede educar, se puede enseñar, se puede acompañar, modelar. Ahora, ¿para qué? No solamente para que sea una persona feliz, porque bueno, la felicidad es un estado que lo puedo elegir o no. Voy a tener mayor capacidad de elegir estar en un estado de felicidad cuando tenga las herramientas internas como para poder tomar esa decisión. Si yo vivo metido en la tristeza, en la oscuridad, en la depresión, en que todo está mal, soy negativo y veo siempre el vaso vacío, seguramente mi vida no va a estar la posibilidad de elegir ser una persona plena y estar feliz en este mundo, ¿no? Por ahí tendré momentos alegres, pero voy a elegir estar en lo triste, no sé si me explico, en Sí. este lugar de pena y de depresión y de angustia y de miedos y demás. Entonces, a los niños, a las niñas, hay que empezar a darles el espacio para que aprendan y se eduquen emocionalmente, que aprendan de sus propias emociones, que las reconozcan y que puedan enfrentar una vida más saludable, porque el consumo de drogas que hoy está tan instalado en nuestra sociedad, tan instalado, pues está muy instalado y de edades muy tempranas, tiene que ver con una dificultad para reconocer y aceptar, ¿no? En una época de mecha corta, como decían en otro encuentro, donde la frustración está tan ahí, tiene un piso un techo tan cortito, la droga sirve para introducirme en un mundo de fantasía donde todo es bello y donde no hay frustración. Claro, como si estuviera mal frustrarse, ¿no? O aburrirse. Y a Exactamente. veces desde esos lugares también se crece, ¿no? Mira, Clau, me haría 3 charlas, 4 charlas, se nos está agotando el tiempo. No sé si Instagram avisa, creo que me avisa 30 segundos antes, ¿no? Pero Un minuto, vamos a... 1 minuto 50 antes. Ah, me avisa 1 minuto 50, bueno, entonces seguimos siendo felices un rato más, seguimos buscando la felicidad un rato más, y cuando me avise, bueno, iremos redondeando, pero la verdad que sí, es como estar en casa, juntos, charlando, y escuchando la cantidad de opiniones muy, muy buenas que está dejando la gente. Si te parece, a modo de cierre, voy leyendo algunas cositas que nos pueden Dale. quedar reflotando para otra charla que tengamos. Estas charlas enriquecen, mira, 30 segundos me dice, enriquecen mucho y son necesarias. Bueno, voy a cerrar entonces contándole a la gente que la próxima charla será con Alexis Villagra,
que trabaja con discapacidad y vamos a charlar sobre la escuela y la inclusión en las escuelas. Clau, te mando un beso enorme, gracias, y seguramente nos volveremos a ver. Un beso enorme. Vamos para arriba. Y gracias a todos por estar ahí. Gracias, Nico, gracias por tu invitación.